alrededor de por qué los estudiantes de las instituciones educativas públicas realmente no tienen esos buenos resultados. Digamos que es como, eh, para no generalizar, en algunos casos se da el estudiante sobresaliente de la institución educativa pública y saca tremendo puntaje. Pero en el consenso general, ¿qué pasa? Porque hay algunas deficiencias y aquí aplica incluso para todo el país. Así es. Hemos notado que las pruebas saber están, los resultados hay muchos Imagínate, puntajes en bajos. las pruebas saber los primeros 20 lo ocuparon instituciones privadas y no públicas. Bueno, Y eso se como para mirar tienen qué un pasa. alto, bueno, 42 puntos por encima están peleando entre las instituciones privadas que están encabezando la lista y las públicas por debajo. Bueno, precisamente aquí tenemos a un exministro de Educación, Así es. Julio Salvador Alandete. Julio, buenos días, feliz amanecer, ¿cómo está? Muy bien, Toño, muy buenos días a ti, a Paola y a toda la audiencia de Canal Cartagena. Oiga, Complacido de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, pero bueno, yo no he sido ministro, bueno, encargado, pero poquitos días. Bueno, Viceministro, viceministro, para que quede claro. ok. bueno, viceministro, Paulita, viceministro. Bueno, Sí. basado en el tema que estamos tocando, Paola, Paola no, Julio, ¿qué piensa? ¿Por qué se da esto? ¿Qué está sucediendo con la institución educativa pública? Mira, hay varios factores que están interviniendo en esa situación. Eh, y además es que no solamente la brecha es entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en Cartagena, en los resultados del 2019, la brecha entre los privados y los públicos, me refiero al promedio, sobre una medición de 500 puntos, eh, Cartagena tuvo un promedio de 243, mientras que los privados tuvieron un promedio de 277. Pero también hay una brecha entre lo urbano y lo rural en el mismo Cartagena. O sea, bueno, rural me refiero a corregimiento fundamentalmente. Mientras el promedio en los urbanos fueron 233, en lo rural fue de 203. O sea, hay una brecha de 30 puntos. Y entre Colombia y Cartagena también hay una brecha de 30 puntos. Son las inequidades de este país. Este es un país bastante inequitativo por donde uno lo coja. Por eso es que hay tanta, digamos, inconformidad y de alguna manera las protestas también tienen que ver con eso. Porque muy pocos sí y muchos no. Entonces, ese es un problema crítico y aquí lo reflejamos en la educación. Ahora, ¿qué está conduciendo a ese tipo de cosas? Son varios factores, pero voy a referirme a los que yo considero que son fundamentales para que esto pueda corregirse. Uno tiene que ver, y quizás es de lo más importante, es el tema de la formación del docente. La variable principal en una educación de calidad es la formación del docente. Eso lo clasifican los expertos, digamos, en dos. La formación inicial, que es cuando la persona se forma como licenciado, digamos. Y la formación, el servicio, que es cuando ya está ejerciendo. Eso no se puede abandonar, hay que seguir reforzando el tema. En la inicial, mira cómo está de crítico el tema que de la prueba saber, que es la prueba que le practican ya a los que están terminando carreras de educación superior, allí encontramos que los resultados más bajos en esa prueba saber, que es la equivalente, digamos, a la saber 11, saber pro es esta, ahí encontramos que los resultados, los promedios más bajos son los de los licenciados y normalistas. O sea, se agrupan, ¿no? Los que son de ciencias de la ingeniería, los que son de las ciencias administrativas y el campo educativo. Los más bajos son los nuestros. O sea, primer punto, hay que revisar la formación de esos licenciados. Hay que revisarla a profundidad, digamos, para que eso se le dé una vuelta y efectivamente podamos tener mejor formación inicial de esos docentes. Ya en ejercicio, ahí también tenemos algunas dificultades y es que la formación que se le da en muchas partes de Colombia, así que me atrevería a asegurar que en todas, es una formación con un enfoque en la oferta. Es decir, que tienen las universidades, que tienen algunas fundaciones, algunas corporaciones para ofrecer y yo contrato. Ese enfoque es pésimo, porque aquí debería aplicarse el enfoque por demanda, o sea, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita?
Es muy parecido, para ilustrarlo un poco, al tema de la salud. Yo llego al médico y el médico me examina y me dice, bueno, tienes este problema, pero las causas son estas. Entonces él ahí sí receta contra esa causa. Acá debería hacerse algo similar, algo así como una prueba evaluativa del docente, y dónde tiene fortaleza y dónde tiene debilidades. Pues yo voy a contratar esa formación de ese docente, es donde tiene debilidades. O sea, eso se llama formación a la medida, no una formación cualquiera. Hay una frase que se ha generalizado, que es que el docente no quiere capacitarse. Falso. Cuando usted a un docente le ofrece algo, digamos, contundente, de servicio, que él sabe que le va a ayudar, además con oferentes de buena calidad, no fundaciones ahí XX, el docente se motiva y va a esa formación y la aprovecha. Pero si usted le repite un curso al docente cada año, casi lo mismo, pues obviamente, pues, ¿quién va a perder tiempo en eso? Entonces ahí, digamos, hay que hacer una revolución en el tema de la formación docente. Tanto la formación cuando están estudiando para ser licenciados, como cuando ya están ejerciendo como docentes, que hay que darles unas actualizaciones. Ahí hay que trabajar profundamente en ese tema. Nadie da lo que no tiene, dicen por ahí. Por ejemplo, docentes de inglés. En el marco común europeo, ustedes saben que eso tiene una escala de A menos, A más, B1, B2, C, C1, C2. Entonces, se han hecho pruebas evaluativas de docente en el país y se ha encontrado que solamente cerca del 20% de los docentes de inglés del país están en categoría C. Muchos se ubican inclusive en categoría A2, que es bastante precario. Entonces eso conduce, en algunos casos, no digo que esa sea únicamente la única causa, pero si un profesor está en esos niveles, pues obviamente el pelado no va a pasar de A1. Julio. De hecho, en Cartagena, los resultados Saber 11 en inglés, el 90% de los estudiantes se ubican en A- y en A1. Es muy crítico ese tema. Entonces, el tema de formación de docentes. El otro tema es lo que tiene que ver con currículo. Ahí también tenemos que hacer una revolución. Se están viendo cerca de 15 asignaturas. Debemos volver a lo básico. O sea, la educación, ¿para qué tiene que ser útil? Si a mí me preguntaran, Julio, ¿qué es para ti educación de calidad? Definición muy sencilla, pero con una profundidad berraca. Es, hombre, aquella que forma mejores seres humanos. Y para eso no tienes que darle tanta cosa, digamos, cognitiva. Vamos a centrarnos en el desarrollo humano, que cuando un ser humano crece como persona, seguramente resuelve los otros problemas y colabora con una mejor sociedad. Hay que trabajar el tema de currículo. Todo lo que llaman el círculo de calidad, o sea, cuáles son los referentes. Cuando hablo de referentes curriculares, estoy hablando de aquellos estándares que predominan de acuerdo al grado en que se cursa. Por ejemplo, entonces el niño en grado tercero debe ya manejar estas competencias y estas habilidades, en el grado quinto igual, en el grado noveno y en el grado 11. Eso tiene que ser claro. Si no tenemos esos referentes claros, pues obviamente vamos a tener dificultades, porque cuando se preparan las pruebas Saber, ahí sí se hacen con base en esos estándares. O sea, la prueba Saber no sale de nada, no. Sino, bueno, vamos a evaluar Saber 9 o Saber 11. Bueno, ¿qué debe manejar? ¿Qué competencias y habilidades debe manejar ese estudiante en 11 en matemáticas? Por ejemplo, entonces ahí se formula la prueba. Si eso está desalineado, cuando hablo del currículo, es lo que le damos a esos pelados en esos grados y en grados antes, en todos los grados, pues ahí vamos a tener un problema, y ahí no hay una afinación total. Esos son dos elementos cruciales. Pues obviamente también tenemos que trabajar temas como material educativo. Material educativo, cuando me refiero a material educativo, es que efectivamente tengamos unas buenas bibliotecas. Hoy en día, pues que no solamente combinen lo físico, el libro físico y demás, sino también el tema de acceso a bibliotecas internacionales y nacionales. Eso es muy importante, material educativo. Esas son herramientas para el profesor. Y por supuesto, en nuestros tiempos, algo fundamental, que es el tema de la conectividad. Entonces, muchos colegios en Colombia no están conectados. Tienen una conectividad, los que tienen, muy precaria. Igualmente, otra herramienta importante hoy es el computador o la tableta.
y eso es muy precario. ¿Por qué hemos tenido estos dolores de cabeza y toda esta problemática a raíz de la pandemia? Porque la escuela pública no estaba preparada para el tema de la virtualidad y ahí hemos tenido muchas dificultades. Pues otro elemento importante, ya no tanto desde el punto de vista de la calidad, sino de la dignidad de los profesores y de los estudiantes, es el tema de los ambientes de aprendizaje. Cuando hablo de ambiente de aprendizaje me estoy refiriendo a toda la infraestructura y demás. Eso por dignidad es prioritario, porque la educación tiene que ser digna. No es que sea un factor determinante de los principales en el tema de la calidad, y eso está probado. Usted puede tener un colegio estrato 20 en cuanto a su infraestructura, pero eso no le garantiza resultados buenos. Y aquí en Cartagena tenemos experiencia de eso. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, es mi visión de cómo mejorar este resultado, pero no es el resultado en sí mismo, es, digamos, las competencias con que salga ese muchacho. Es que el resultado es como dice el nombre, lo que dice es una resultante, porque si nos enfocamos en el resultado, entonces optaríamos por contratar pre-IFES. Yo estoy en contra de los pre-IFES. Eso es como, yo le llamo a eso respiración artificial. Puedes sacar un buen resultado ahí, pero en el fondo no estás capacitado. Entonces ya lo llamo respiración artificial, haciendo el símil de que, oye, te quitan el respirador de la nariz y te mueres. Entonces, no es pre-IFES, es irnos al fondo del tema y es revisar el tema de currículo, la formación de los docentes, todo el tema de material educativo, incluyendo el tema de conectividad y dispositivos electrónicos, y en eso creo que avanzaríamos bastante. Excelente. Esa debería ser la prioridad, pero vemos que, digamos, muchos gobernantes en este país no tienen eso como prioridad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que este país esté pensando en comprar, creo que 20 y pico de aviones de guerra, de combate, que valen 14 billones de pesos frente a una crisis que tiene este país? Con 14 billones de pesos usted arregla todos los problemas o muchos de los problemas de la educación pública en este país. 14 billones, 20 y pico aviones de guerra, por Dios. No puede ser. El tema es de prioridad, no es de más presupuesto. Lo hay, es prioridad. O sea, ¿qué defino yo? ¿Invierto en la guerra o invierto en el cemento y abro una obra fastuosa, o invierto en la educación? Y en la educación directa, formación de docentes, buen ambiente de aprendizaje para los estudiantes, buena alimentación, que no se roben el PAE, y buen material educativo. Yo dejaría ahí, porque sé que en televisión los tiempos son cortos. Oye, Julio, de verdad te digo que es una reflexión que nos ha dejado aquí quietos, anodados, como cuando está el bateador en home y está 3-2 y la bola se va de foul y de foul y foul y de pronto la bota y dice, fíjate tú, tantos turnos al bate hasta que la botó de jonrón. Excelente reflexión. Nos encanta que de verdad desde tu experiencia nos puedas haber indicado muchos elementos que en este momento muchos en su casa están pensando y lo están evaluando, porque es realmente y completamente cierto. Gracias, Julio. Sí, ¿Ah? claro que sí, Toño y Paola, muchas gracias. Mira, un docente debajo de un árbol, bien preparado ese docente, bien formado, y con buenos materiales educativos, puede conseguir mejores resultados que un docente con una escuela de estrato 20 donde haya aire acondicionado y todo lo demás, pero no están las condiciones humanas. La clave está ahí y hay muchos ejemplos de eso. Muchos ejemplos. Esa profesora del pueblito tal que termina queriéndola a todo mundo porque todo mundo sintió que le agregó valor. Eso es así de sencillo, pero tenemos que entenderlo y los políticos tienen que entender eso. Además, con la educación no deben meterse, ni con la educación ni la salud. Dejen eso a los que saben de ese tema. No empiecen a tratar de sacarle ventajas y recursos a eso para su beneficio personal. Perdónenme, pero es así. No, total, Sí, así es. totalmente cierto, de verdad. Gracias, Julio. ¿Ah? Que tengas un resto de amanecer fantástico. Con mucho gusto. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias a ti. Oye, qué interesante. Lo de los Realmente, aviones fue maravilloso. el ejemplo de los aviones, verdad, es increíble cómo se va a hacer una inversión. Este país lo que está necesitando urgente es una alta dosis de inversión en el tema educativo, pero bueno, prioridades y lógicas de la vida, de esas cosas que tenemos.